Saludo con mucho gusto en la línea telefónica al presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez. Alcalde, ¿cómo le va? Me da mucho gusto saludarte, Luis, y por supuesto al auditorio. Buenas tardes. Tengo conocimiento de que se ha reunido con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y ha hablado a nombre de los 2,446 alcaldes del país. ¿Qué temas le ha tocado al responsable de la política interior de nuestro país? Quiero decirte que hablamos muy francamente con el señor secretario. Creo que hoy en esta reunión, que fue una reunión nacional para la nueva agenda del desarrollo municipal, era justamente la oportunidad idónea para hablar sobre los problemas que tenemos en el marco normativo, institucional, fiscal y hacendario, los municipios, las debilidades y los desequilibrios que tenemos como un orden de gobierno. Quiero decirte que le hablamos acerca, primero, bueno, pues de la debilidad que se tiene, Sí. la debilidad política, institucional que enfrentan los municipios. Revisábamos hace unos momentos las gráficas de cómo han venido creciendo, cómo se han venido incrementando a lo largo de los años las partidas presupuestales para los estados. Y no estamos, eso es algo que festejamos, eso es algo que siempre será muy positivo. Las partidas presupuestales seguimos en un franco deterioro de nuestras finanzas, y es el municipio la primera autoridad al que el ayuntamiento, al que el ciudadano toca. Como muy bien sabes, Luis, pues nosotros a veces somos meros gestores de servicios municipales básicos, cuando debemos de ser en el orden del desarrollo y del crecimiento nacional, pues factores de cambio y de transformación social. Necesitamos que los municipios actuemos como debemos hacerlo, con nuestro rol como los primeros soldados en la lucha contra la pobreza, contra la corrupción, contra la inseguridad. Reconocemos, todos los ayuntamientos de México, reconocemos que hace falta mucho por hacer, que tenemos debilidades institucionales, que hace falta mucho por hacer en combate a la corrupción al interior de los ayuntamientos, que hace falta mucho por hacer en materia de profesionalización de los ayuntamientos, que hace falta mucho por hacer para darle una infraestructura más robusta y que se nos permita tener las atribuciones muy claras, pero con mejores herramientas. Sí. Y tocamos diferentes puntos. Hablamos de la necesidad que hay de renovar el federalismo. Agradecimos los apoyos que nos han dado en este marco federal el gobierno de la República. La verdad es que nos han ayudado a los municipios en muchos aspectos, pero también les hablábamos de la necesidad que hay de que estos apoyos, estos recursos, estos programas lleguen directamente a los municipios y no tengamos que estar regateando lo que debe de ser una obligación institucional, que es fortalecer a los ayuntamientos desde todas las trincheras del ámbito federal. Dijimos que era prioritario y urgente fortalecer a este orden de gobierno, porque mucha gente dice, Luis, que hay niveles de gobiernos, el municipal, el estatal y el federal, como si los niveles fuera uno superior que el otro. Eso quedaría el ayuntamiento como si fuera el orden de un tercer orden, un tercer nivel, o un orden o un nivel inferior. No lo somos, tenemos autonomía que ha sido respetada y atendida por este gobierno de la República y por los gobiernos estatales. Tenemos además atribuciones muy claras, constitucionales, las enmarca perfectamente bien el 115 constitucional, y tenemos retos muy grandes. Uno de lo que le explicábamos al señor secretario, pues es de la preocupación que tenemos. Tú sabes que fueron altamente lamentables los hechos que pasó con los alcaldes de San Juan Chamula y de Pungarabato, que son bueno, pues circunstancias muy ajenas. Claro. A cada uno tiene una circunstancia totalmente distinta al otro, pero son coincidentes en que se atenta contra la integridad física de autoridades municipales. Bueno, pues que nos estamos esforzando por atender nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces, sí es muy importante decirle al señor secretario de Seguridad que los ayuntamientos debemos de tomar
nuestro rol Sí. en el esquema del combate a la delincuencia, de la defensa del Estado de Derecho, desde una acción preventiva, la seguridad pública desde el punto de vista preventivo. Ese es el rol que deberían, consideramos, tomar todos los presidentes municipales del país. Alcalde, un tema que has tocado que es vital y lo has expresado muy bien es este tema del nuevo federalismo con visión municipalista. Tú desde que eras legislador fuiste de los pocos que se preocupó por crear este fondo metropolitano, por impugnar de que bajaran mayores recursos a estas zonas del estado de Veracruz. Dentro de este marco y de esta posibilidad de interlocución con el propio secretario de Gobernación, ¿qué tan factible podría ser que pronto viéramos que el cambio piramidal se diera? Es decir, que siendo el municipio la base, la célula básica de la administración pública, pudiera ser a quien mayores recursos les llegaran y que ya no tuvieran que pasar por el Estado para evitar pues lo que hemos estado observando a nivel nacional, pues de irregularidades en el manejo del dinero, que no llegan a los municipios, que no aportan. ¿Se podría cambiar este esquema desde tu óptica y se puede impulsar a través de los 2000, de los más de 2000 presidentes municipales del país? Por supuesto que sí, Luis, y esto fue uno de los temas torales que se están tocando en esta reunión. Mira, el fortalecer el esquema de distribución de recursos federales hacia los municipios es una de nuestras prioridades. El generar un bypass financiero que se le permita hacer que estos fondos etiquetados para municipios y para proyectos regionales, como lo dices bien, el fondo metropolitano, que realmente es un fondo también muy desequilibrado. Hay gente que piensa, y quizás con mucha razón así lo consideran, que se deben hacer mayores gestiones para incrementar el fondo metropolitano, cuando desde su creación ha favorecido solamente algunas zonas metropolitanas específicas, sí, y no así a las más de 59 zonas metropolitanas que tenemos en esta nación, o a las 4 o a las 9 zonas metropolitanas que tenemos en Veracruz. Veracruz es el estado con mayor número de zonas metropolitanas, tenemos 9, incluida una interestatal que sería la de Tampico con Pánuco, pero tenemos 4 que son las que reciben dinero, pero estas 4, ni unidas todas, pudiéramos siquiera soñar a lo que adquiere, por ejemplo, la zona de la Laguna, el Valle de México, que no hablamos de los 23 millones de pesos para los 7 municipios de Jalapa, que por cierto aún no se radican, pero ellos hablan, por ejemplo, de 400, 500, 700 millones de pesos para este tipo de esquemas, como lo es Guadalajara. En fin, revisar la inequidad que hay en los fondos, pero además quitar las trabas que ya tenemos. Mira, le platicaba yo al señor secretario de Gobernación las exenciones del impuesto predial. Hay una excepción para las oficinas, para las empresas públicas, para las empresas privatizadas, para las empresas burocráticas de otros órdenes de gobierno, sí, que no pagan predial, y en el país son decenas de miles. Sí. Entonces ahí hay una posibilidad para fortalecer las arcas municipales. Otra, sí, el que las empresas, lo digo también respetuosamente, pero es algo que hay que decirlo fuerte, y además estos foros son para eso. Las empresas que usan, por ejemplo, nuestras banquetas de telefonía, sí, o que usan nuestro espacio municipal urbano, como los cables, como las empresas de cable, que incluso están dando al traste con el paisaje urbano de todas las ciudades, no hablé de Jalapa en específico, hablamos de las ciudades del país, pues deben de también estar mejor reguladas, y eso es un esquema que desde el nivel federal se debe de hacer para que se pague el derecho por uso de vía pública a estas empresas privadas o públicas que actúan en nuestro espacio urbano. Y por supuesto mejorar la coordinación y colaboración entre los 3 órdenes de gobierno. Le expresaba yo al señor secretario en mi intervención, sí, a nombre de los 2.446 municipios y 16 delegaciones de la Ciudad de México, próximamente alcaldías del antiguo Distrito Federal, sí, le decía yo, bueno, pues que necesitamos tener una mesa en donde se haga una agenda de compromisos mínimos que nos permitan tener un piso para atender todas nuestras deficiencias
y por supuesto ir avanzando en las soluciones. Primero. Segundo, que haya una representación municipal en todos los organismos de atención del gobierno federal, en cada uno de los órganos de gobierno, sí. Y por supuesto que también le expresaba pues, que nos sumábamos al compromiso del presidente Enrique Peña. Jamás había dado este tipo de apertura para con los presidentes. Lo cierto es que los alcaldes estábamos muy limitados en esto, y ha sido gracias a dos factores. Primero, hemos sido capaces de tener la madurez política, haciendo a un lado nuestras diferencias ideológicas partidistas, para concentrarnos en lo que es realmente trascendente, el fortalecer el municipio como institución. Y la segunda, bueno, que el gobierno federal ha abierto las puertas y ha tendido una mesa de diálogo, de difusión y un puente de acercamientos que nos ha permitido dialogar sobre nuestros grandes retos y cómo poder enfrentar. Señor, otro tema que me llama fuertemente la atención es el desarrollo de obra pública que se aplica en Jalapa. Se están cambiando las losas de algunas calles, en algunas otras se han hecho calles completamente nuevas con concreto hidráulico, pero hay un tema ahí que normalmente dejan las autoridades municipales de lado. No podemos impedir que nadie transite por las avenidas, pero sí podríamos aplicarles algún tipo de impuesto o gravamen a aquellos que dañan con el uso constante las losas, y me refiero a los camiones de carga, a los transportistas urbanos, que pues son los que se terminan las vialidades en la ciudad. ¿Cómo aplicar ahí un esquema en donde se vea beneficiadas ambas partes, pero que el mobiliario urbano, en este caso las calles y avenidas, pues no se vean llenas de hoyos y cráteres? Pues mira, tiene mucho que ver, sí, con el rodamiento vehicular. También tiene que ver con que muchas partes de Jalapa, lo más visible, calles, avenidas que se hicieron en su momento con materiales deficientes, pero también lo invisible, y no quiero dejar de lado el tema de la precipitación pluvial, que también hace que Jalapa sea vulnerable en ese aspecto. Pero hay una situación invisible ahí, Luis, que debemos también de atender. Sí. La infraestructura de agua por debajo de las calles de la ciudad, en muchos casos está tronada. Sí. Nosotros ahorita, por ejemplo, cuando empezamos a cambiar los drenajes, que mucha gente decía, oye, ¿cómo es posible que quieras hacer Zaragoza si no lo necesitaba? Bueno, solamente un ciego no puede ver que no necesitaba Zaragoza ser renovada, pero no tan solo por un tema estético o un tema de mejorar que Jalapa sea más caminable, porque también se van a ampliar las banquetas. No es un tema estético, no es un tema meramente de mejorar el entorno de nuestro centro histórico, también era un tema de eficiencia. Fíjate que abajo encontramos el drenaje absolutamente colapsado, roto, con fugas. En muchos casos tuvimos que incluso que cambiar la propia tierra contaminada que estaba por debajo de vialidades como Zaragoza, que es una de las vías fundamentales del centro de la ciudad. Y esto es necesario, sustituir la red de distribución de agua, los drenajes, observar cómo están las conexiones en edificios que llevan ahí décadas y décadas, es bien importante, Luis. Por eso, por supuesto que es multifactorial, y sí, sentarnos a la mesa para ver jurídicamente cómo se pudieran establecer este tipo de argumentos que tú mencionas. Bueno, pues quizás no el camión, pero sí la empresa a la que le surte, como es el caso, por ejemplo, de Pípila. Claro. Pípila ya vamos a arrancar con la segunda parte, pero la primera parte que quedó muy bien, pues es una calle que no estaba tan mal, efectivamente, pero pues tantos son los camiones que van a carga y descarga. Sí. Ahí mismo está, por ejemplo, nuestros amigos de los autobuses de banderilla. Bueno, pues tenemos todos que reconocer que la carga de vehículos grandes, por supuesto que también afectan en gran medida las calles, los pavimentos, y claro, y será junto con la participación de los ciudadanos como podemos mejorar nuestro esquema de construcción y de mejoramiento vial, no tan solo en el centro, sino también en las colonias de la ciudad, que hace falta, que mucho hace falta, y que es un compromiso ineludible de mi administración. Por eso es que generamos el programa de obra más ambicioso, más grande,
que jamás haya visto Jalapa. Estamos haciendo una inversión muy importante, pero también con ello estamos mejorando las condiciones de vida de miles de jalapeños en el centro y en la periferia jalapeña. Pues como siempre le agradezco al alcalde Américo Zúñiga Martínez el tomarnos el teléfono, el platicar con el auditorio en contacto, ponernos en conocimiento de estas de estas reuniones con el propio secretario de Gobernación, que bien pues pueden mejorar a muchos de los, bueno, no a muchos, a todos los municipios del país un nuevo esquema de trabajo y sobre todo pues hacerles llegar la administración de mayores recursos para beneficio social, sobre todo en materia de obra. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a ti y gracias a todos quienes nos han prestado su atención. Muy buenas tardes. Buenas tardes, 2 de la tarde con 47 minutos. Antes de irnos al corte,